Un hombre, una familia aterrorizada y crímenes tan atroces que sacudieron a todo un país. Cayetano Grossi, conocido como el hombre de la bolsa, violó, mutiló y asesinó a sus propios hijos, dejando una marca imborrable en la historia argentina. ¿Cómo un padre se convirtió en el verdugo de su propia sangre? En este vídeo te cuento el oscuro caso que reveló el verdadero rostro del horror. Quédate y descubre los detalles más impactantes de esta historia. La realidad siempre supera la ficción. Cayetano Domingo Grossi nació en 1854 en Bonifati, en la provincia de Cosenza, Italia. Se casó muy joven con una mujer llamada Rosa Ursomarso, con quien tuvo 2 hijos. Sin embargo, Cayetano emigró a Argentina en 1878, abandonando a su primera esposa y a sus 2 hijos. Se estableció en el barrio de Retiro, en Buenos Aires, donde trabajó en diferentes oficios. Fue botellero, vendedor ambulante, mozo changarín, empleado en la oficina de inmigración hasta 1888 y finalmente carretero. Su primera entrada en prisión fue en octubre de 1879, tras pelearse con un vecino llamado Carlos Terrani. Cayetano ingresó en la Penitenciaría Nacional durante 7 meses. Tras salir en libertad, conoció a Rosa Ponce de Nicola, nacida en 1858 en Argentina y descendiente de italianos. La mujer se había quedado viuda y trabajaba como lavandera. Rosa había estado casada con Juan Nicola, con quien tuvo 3 hijas: Catalina, Clara y María. Sin embargo, el hombre falleció antes de que naciera María, la hija pequeña del matrimonio. Cuando María tenía 8 meses de vida, Rosa contrajo matrimonio con Grossi. La pareja tuvo 3 hijos en común: Carlos, Teresa y Lorenzo. Al principio, la pareja y los 6 niños vivieron en el Paseo de Julio, lo que hoy es Avenida del Libertador, y Pasaje Seaver, pero más tarde se mudaron a la calle Artes, 1438, la actual Carlos Pellegrini, en el barrio porteño de Retiro. No fue hasta 1898 cuando salió a la luz el verdadero temperamento y la maldad innata de Cayetano Grossi. Pero antes de descubrir la verdad, es necesario recapitular en la historia. El 29 de mayo de 1896, un vecino encontró en un basurero cerca de una fábrica de grasa una bolsa que contenía el brazo de un recién nacido. El hombre informó del macabro hallazgo a la comisaría 12, donde el jefe policial ordenó la inspección del lugar. Entre los montones de basura, las autoridades encontraron un cráneo destrozado, 2 piernas y el otro brazo restante. Se concluyó que todas las partes pertenecían al mismo cuerpo. Dejaron el sitio bajo vigilancia, con el objetivo de recopilar alguna pista que arrojase luz al caso. Aquella misma noche, cuando uno de los trabajadores descargó los residuos de un carro recolector de basura, apareció el tronco del bebé. De esta forma se completó el cadáver. Un bebé había sido asesinado y mutilado. La autopsia reveló que el neonato había fallecido por una fractura en el cráneo, pero la investigación no arrojó ninguna pista sobre quién fue el responsable, dejando el crimen sin resolver. Casi 2 años después del primer crimen, el 5 de mayo de 1898, y en el mismo lugar, apareció el cuerpo de otro recién nacido con el cráneo destrozado y en avanzado estado de descomposición. Estaba envuelto en un saco de tela negra y presentaba quemaduras de primer y segundo grado en sus brazos y cuello. Según las pruebas forenses, las quemaduras no causaron su muerte,
sino que el bebé falleció por asfixia, con tan solo 4 días de vida. Gracias a algunas direcciones postales encontradas entre la basura que compartía la bolsa con el cadáver, la policía logró identificar cuál fue el camión recolector que transportó el cuerpo al basurero. Cuando los policías interrogaron al carretero, este confesó haber visto los restos del bebé, pero no avisó a la policía por temor a ser acusado. Los investigadores notaron que el saco en el que se encontró el cuerpo parecía haber sido usado por un vendedor ambulante, ya que presentaba remiendos hechos con género de luto, y en su interior había restos de cigarrillos y granos de anís. Además, las prendas del bebé eran de mala calidad, lo que sugería que provenía de una familia humilde. El 9 de mayo de 1898, los policías comenzaron a seguir la ruta del carro de la basura y dirigieron la búsqueda hacia barrios de pocos recursos. Orientaron la investigación a la zona en la que el carretero había recogido el cuerpo, y allí recibieron información sobre una familia que siempre vestía de luto. Vivían en la calle Artes 1438. En Retiro. La familia estaba compuesta por Cayetano Domingo Grossi, su cónyuge Rosa Ponce de Nicola, las 2 hijas mayores de Rosa, Clara y Catalina, y 3 menores de edad. Cuando los vecinos fueron interrogados, afirmaron que Grossi mantenía relaciones íntimas con sus hijastras. Además, aseguraron que Clara, una de las hijastras de Grossi, había estado embarazada hacía poco, pero que nunca llegaron a ver al bebé. Al día siguiente, el 10 de mayo, la policía, con una orden de allanamiento para revisar la casa ocupada por la familia, encontró debajo de una de las camas una lata que contenía el cadáver de otro bebé, envuelto en un saco muy similar al del basurero. Grossi explicó que el saco que envolvía el cadáver encontrado en el basurero pertenecía a su hijo Carlos, y que él había matado al bebé porque Clara se lo había pedido. Sin embargo, declaró que el bebé encontrado en la lata bajo una cama había nacido muerto. Insistió en que él no era un asesino. Esa misma noche, la esposa del acusado y su hija Clara declararon que esta última había tenido 2 hijos con Grossi, pero al principio él negó haber tenido relaciones sexuales con sus hijastras y culpó a sus novios de sus embarazos. Finalmente, unos días después, Grossi confesó haber asesinado al primer bebé encontrado en 1896 y admitió haber incinerado a varios bebés más, aunque no reconoció que los hubiera matado. En interrogatorios posteriores, Grossi reconoció haber tenido un hijo con Catalina y 4 con Clara. Es decir, Cayetano tuvo un total de 5 hijos con sus hijastras. Confesó haber estrangulado a 3 de los bebés, mientras que sus hijastras quemaron a los 2 restantes. Su esposa Rosa y sus hijastras Clara y Catalina aceptaron la responsabilidad por los 5 crímenes, pero culparon a Grossi de la muerte de los recién nacidos. La policía se sorprendió al descubrir el grado de sumisión al que Grossi tenía sometidas a las mujeres, ya que había logrado que todas ellas escondieran los crímenes. Clara y Catalina desvelaron que en una ocasión Grossi había intentado violar a su hermana menor, María, pero sus hermanas lograron impedirlo. Finalmente, se descubrió que el propio Grossi ayudaba en los partos de las mujeres y que luego arrojaba a los recién nacidos al fuego, acto que era presenciado por las mujeres. Grossi fue apodado como el hombre de la bolsa, puesto que había envuelto a los cuerpos en una antes de deshacerse de ellos. Rosa, la esposa de Grossi, junto con sus hijastras Clara y Catalina, fueron consideradas encubridoras de los asesinatos y condenadas a 3 años de prisión cada una,
además de tener que pagar los costes procesales del juicio. Sin embargo, la pena de Catalina se redujo a 2 años de prisión. Ernesto Mader, el juez que llevó el caso, declaró a Grossi culpable como autor material de los homicidios de los bebés y lo sentenció a la pena de muerte. La prensa convirtió esta noticia en su tema principal, informando constantemente sobre los avances de la investigación. Compartió detalles como los interrogatorios y además comunicó a sus lectores que, aunque tenían las fotos, optaron por no publicarlas por su contenido explícito. Tiempo después, toda la información saldría a la luz. El 6 de abril de 1900, 3 horas antes de la ejecución de Grossi, se les permitió a los hijos visitarlo por última vez. Lorenzo, el más pequeño, con solo 6 años de edad, no quiso ni acercarse. Cuando el padre intentó acariciarlo, el niño salió corriendo. Otros mostraron total indiferencia, y hubo quienes no pudieron contener las lágrimas al verlo atado a una silla. He tenido 5 hijos cristianados, en una sola mujer. De ellos, 3 viven, 2 varones y una mujer. Los otros 2, que eran mujeres, murieron aproximadamente hace 15 años. Yo recibo con resignación la pena que se me ha impuesto, pero soy inocente. Yo no soy culpable de las muertes de esas criaturas, porque las culpables son esas mujeres que me han acusado como el asesino de sus hijos. Yo no soy el padre de las víctimas. Los padres de esos niños eran los amantes de las mujeres Nicola. Si yo fuera un asesino tan feroz, yo hubiera muerto a mis hijos con la madre. Como podemos observar, Grossi se contradijo en varias ocasiones. Al principio negó los hechos. Después admitió haber tenido 5 hijos con sus hijastras y haber estrangulado a 3 de ellos, mientras que en su última confesión, momentos antes de ser fusilado, dijo que él no había matado a ningún bebé y que estos eran fruto de los embarazos de sus hijastras con sus novios. Finalmente, añadió: ¿cómo es posible que una madre haya permitido que yo asesinara a sus propios hijos? ¿Por qué no me acusaron ante la policía cuando yo salía a la calle, las madres de las víctimas? El 6 de abril de 1900, el hombre de la bolsa fue ejecutado a las 8 de la mañana, en un ambiente que parecía más un espectáculo que un acto judicial. Incluso los 3 oficiales de la Policía Federal, Rosa Burgos, Manuel Medrano y Calixto García, responsables del fusilamiento, posaron para las cámaras de la época como si fueran parte de un reparto teatral. Cabe mencionar que Cayetano Domingo Grossi cometió su primer asesinato en 1896, año en el que nació otro asesino en serie con el que comparte el mismo nombre, Cayetano Godino, conocido como el Petiso Orejudo. Si queréis que os hable de este caso, dejádmelo en los comentarios. En conclusión, el caso de Cayetano Grossi expone uno de los capítulos más oscuros y macabros de la historia criminal argentina. Los atroces crímenes cometidos contra sus propios hijos, fruto de abusos y relaciones incestuosas, son un recordatorio de la complejidad del mal humano y del impacto devastador que puede tener en una familia y en una sociedad. Si queréis seguir explorando casos tan impactantes como este, no olvidéis suscribiros, dejar un like y compartir el vídeo. ¡Hasta la próxima!